el tema 3 de nuestro temario, es decir, la metodología científica en estudios diferenciales, donde nuestro objetivo de la clase es, al término de la sesión, el estudiante será capaz de fundamentar conocimientos propios de la psicología diferencial. De igual forma, nuestro subjetivo es reconocer la historia y procesos de la psicología diferencial. Muy buen día, mis chicos, espero se encuentren muy bien. El tema que trataremos el día de hoy es metodología científica en estudios diferenciales. Como lo hemos trabajado a lo largo de las diferentes sesiones, la psicología diferencial se caracteriza por su enfoque metodológico para comprender y conocer los diferentes tipos de comportamientos o situaciones que deseamos descubrir de la humanidad, por lo cual la psicología recurre a los diferentes tipos de metodologías para indagar y conocer un poco más al respecto, además de que esto propicia situaciones de validez que fundamenten nuestra labor y nuestro trabajo. Para conocer más y entender mejor este tema, veamos el siguiente video, que es básicamente un pequeño esquema con los diferentes tipos de metodologías que vamos a trabajar a lo largo del curso. Por favor, pongan mucha atención. Metodología científica en estudios diferenciales. El análisis estadístico es el principal método de investigación en la psicología diferencial. Galton notó la necesidad de encontrar un método para organizar y trabajar con la información que recolectaba, a efectos de enfocarse en el interés en la curva de distribución normal y el de la correlación. ¿A qué nos referimos por distribución normal? Pues esto hace referencia a la distribución de frecuencias como método para organizar hechos cuantitativos con el fin de comprenderlos y conocer sus tendencias. Asimismo, sobre el método de la correlación, Galton desarrolla un índice de correlación para el manejo de variables, que luego Carl Pearson, su discípulo, perfeccionaría. A continuación veremos la evolución del método y su aplicación actual dentro de la psicología diferencial. Aquí una breve observación. Esta propuesta puede colaborar como con otros métodos e introducir distintos elementos como el análisis factorial. Sin embargo, en la psicología diferencial permanece una coexistencia muy marcada de dos tradiciones como lo son la correlacional y la experimental. Ambas representan dos formas de organizar la estrategia de investigación con la finalidad de mejorar la comprensión del comportamiento humano. La primera se basa en la observación natural y el tratamiento estadístico de los datos, mientras que la segunda, es la más utilizada, se enfoca en la manipulación para obtener datos. Como pueden observar, la parte de la metodología se divide en experimental y correlacional y asimismo en otros campos aún más extensos. Nota con esto. Esto es bajo un rigor científico, por lo cual se emplea la aplicación de estadísticas inferenciales siguiendo el modelo del ABAR, y por la naturaleza de la propia técnica es experimental, lo cual suele ser univariada o bivariada, es decir, de tener una o dos variables. En cambio, en el tipo de metodología correlacional, este parte de los trabajos de Galton y Spearman, los cuales se interesaron en conocer las causas de las diferencias en la conducta de los individuos, basados en la tradición naturalista y antropométrica. Asimismo, estos utilizaron las técnicas de medida para establecer empíricamente la magnitud de las diferencias, así como poner en práctica coeficientes de correlación, la regresión y posteriormente el análisis factorial, lo cual los llevó a inferir las dimensiones comunes que justificaban las diferencias individuales. Obtener estas medidas en un contexto natural implicó que se planteara un tipo de investigación en que se debían observar los efectos de todas las variables que actuaban, por lo cual este método ostenta las características multivariadas, es decir, a partir de este trabajo se generaron tres subcategorías. La primera son las variedades metodológicas, la segunda es la transversal y la tercera es la longitudinal. Las variedades metodológicas básicamente nos hablan sobre justamente las variedades dentro de la investigación,
las cuales se basan en variables de tiempo y hacen referencia al momento del estudio. En cambio, la parte transversal es aquella donde se comparan datos de distintas muestras en el mismo momento, es decir, simultáneamente. El análisis estadístico es más simple, ya que se hace una comparación de datos obtenidos en poblaciones representativas de muestras diferentes. Finalmente, la parte longitudinal nos hace referencia a la función correcta como un método de comprobación, es decir, se basa en el estudio de un mismo individuo o grupos de individuos mediante la medición de una sola variable, pero en distintos momentos de su vida.